La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Cafetera, me he hecho mecenas del programa porque creo en el periodismo, creo en la información de calidad, en la información libre. Si no pagas por algo, tú eres el producto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Tremendous support. And people were very happy with what I did the other day by not doing something, okay? But we had tremendous and we have tremendous support. Nobody wants to see Iran have nuclear weapons. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha decidido renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad, de ningún tipo, en ninguna entidad, en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo. Todo lo que firmamos, sea para guardar discreción o sea para hacerlo público, tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir y se va a llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, hay que respetar los 20 días que aparecen en el punto número 2, que tienen de margen los distintos alcaldes para poner en marcha su gobierno. Nosotros no hemos firmado ese documento, como ustedes conocen, y lo que sí que sabemos y que hemos visto es cómo se ha repartido el Ayuntamiento de Madrid. Lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular. Y esos documentos son acuerdos con el Partido Popular, gobiernos con el Partido Popular, no tripartitos, sino acuerdos con el Partido Popular. Y lo de Madrid es que Vox puede decir misa, nunca mejor dicho. Nosotros pensamos que en la configuración de ese programa de gobierno, en la configuración de ese gobierno fuerte, estable, la participación de Unidas Podemos es fundamental. España tiene que acometer reformas estructurales que mejoren la vida de las personas, reformas que mejoren su tejido productivo, la inversión en I+D+I, reformas estructurales sobre nuestro modelo fiscal, sobre nuestro modelo de formación permanente, sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones público, y que todo esto requiere, además de un gobierno progresista, como digo, un gobierno estable. El Partido Popular y Ciudadanos no se pueden convertir en un obstáculo para España. Tienen todo el derecho del mundo a estar absolutamente derechizados. Hacia ahí los ha llevado Vox y ellos no han sabido resistir. Pero lo que sí es verdad es que ellos no deben obstaculizar el futuro de este país y las urgencias que este país tiene. Está quedando claro que por la vía de Ciudadanos no hay posibilidad de constituir un gobierno y por lo tanto el Partido Socialista tiene que llegar a un acuerdo con nosotras, y en ese sentido nosotros queremos avanzar lo antes posible, y Pablo Iglesias pues le ha presentado a Pedro Sánchez pues todas las cuestiones programáticas que para nosotros son centrales, porque queremos alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista que lleve a un gobierno de estabilidad basados en elementos programáticos fundamentales. ¿Está a favor del indulto usted? Muchas. ¿Se lo piden? Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden, y me permite una cosa que esto es, claro, es la deformación de haber sido presidente y querer, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno siempre tiene más información que nadie. My name is Verena. I'm a medic on the Seaward 3 and we are in front of Lampedusa right now. We have 43 people on board. We need a safe harbor for them and we need to get them the security they all deserve. So please help us to find the safe harbor and please help us to get these people from our ship now.
Buenos días, cafetera. Ayer se produjo un terremoto en la extrema derecha española que salpicó a toda la derecha. El partido político Vox hizo públicos los acuerdos secretos que había alcanzado con el Partido Popular y sospechamos que con Ciudadanos también. En esos acuerdos el PP le había prometido cargos públicos, aunque el PP siempre lo negó públicamente. Además de desvelarlo, Vox teatralizó una supuesta ruptura que de facto no significa mucho, pues en realidad, aunque dicen renunciar a puestos relevantes en la administración local, lo cierto es que mantienen a los alcaldes que han aupado hasta el poder, y no nos engañemos, será difícil que nos enteremos de qué otras contrapartidas se habrán aprobado fuera del acuerdo, por ejemplo en empresas públicas y otras instituciones que no tienen tanta visibilidad, pero que están dotadas de importantes presupuestos. El punto 2 del acuerdo es bien claro. Dice, una vez elegidos los gobiernos de coalición, PP, Ciudadanos, Vox, y repito, los gobiernos de coalición de esas tres formaciones políticas, es decir, han acudido en coalición, así lo entendían todos, y añade el mismo párrafo, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población. Es decir, poco va a cambiar por este gesto de teatro de ayer de hipotética ruptura de la extrema derecha. Lo que sí que cambia es el regalo que hace a Ciudadanos. En este momento en el que están tan cuestionados internamente por su giro hacia la extrema derecha, puede aprovechar para presentarse como un partido irreductible a ciertas líneas en las negociaciones. No queremos decir con esto que estemos ante una gran operación de cortina de humo, pero sí que en la derecha y la extrema derecha se han acostumbrado a mantener un rostro público y otro muy diferente, que a diferencia de la derecha, que alcanza acuerdos y los disimula y los teatraliza a capricho, a la izquierda le cuesta mucho tender la mano y presentarse como una opción real para luchar contra el fundamentalismo. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, bienvenidos una mañana más aquí a La Cafetera el 26 de junio de 2019. Un día en el que se demuestra lo fácil que era para algunos hablar de banderas y lo difícil que es ahora formar gobiernos y hablar de lo que a la gente realmente le afecta. En definitiva, lo que es hacer política. Y como cada miércoles vamos a hablar de ciencia y Nueva Goñi nos traerá lo último en ciencia, así que ya veo que estáis por aquí muchos de vosotros en directo, así que nada, id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y empezamos saludando, como decía, a aquellas personas que habéis madrugado como cada mañana. Ya tenemos por aquí a Elena Noruega, a Odem, a Gaizka, Kron, Manuel Fuentes, Elena Noruega, ya decía también por aquí, ya tiene la voz bonita. Bueno, estamos mejorándola, estamos trabajando en ello, como diría aquella persona. También tenemos por aquí a Ramón Roldán, Pedro Quintana, Ángel Escolástica, Angélica, Mamen. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos ya en el Ecuador de la semana
y nos enfrentamos a esa gran ola de calor de la que hablan tanto los medios de comunicación, así que intentaremos no derretirnos por el camino y mientras comentaremos el hashtag del programa, que es #LaCafeteraPacTalks. La almohadilla La Cafetera PacTalks. Os pedimos que lo retuiteéis, que lo tuiteéis y que así podamos hacer también un poco, bueno, pues más llevadero también el debate de actualidad del día de hoy, miércoles 26 de junio. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. También a aquellos mecenas que con vuestro esfuerzo estáis llevando a cabo este gran proyecto. Así que, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. South, we watch a step across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down, our tire seems to drown. Y como nada cambia de golpe, vamos a seguir atentos a la actualidad, aquella que cuentan tanto las portadas de papel como también los digitales y también esa agenda de temas de la que nos pedís hablar cada día aquí en la agenda de La Cafetera. Precisamente vamos a empezar con la parte internacional y es que, como sabéis, pues sigue ese enfrentamiento entre Estados Unidos y Irán y de hecho Trump, lo escuchábamos al principio, bueno, pues él está convencido de que la posición de Estados Unidos con Irán, decía, tiene un tremendo apoyo y lo decía así. Tremendous support and people were very happy with what I did the other day by not doing something, okay? But we had tremendous and we have tremendous support. Nobody wants to see Iran have nuclear weapons. We are dancing on the street corner, free man wants a south. We watch a step across, heading further. Pues mientras Trump sigue en su deriva y también en su mundo paralelo, tenemos que colarnos también en la actualidad antes de pasar a esas portadas de papel. Queríamos hacer un pequeño inciso, esto, bueno, pues tendría que ir a la agenda cafetera porque no lo hemos encontrado como principal noticia, pero sí que creemos que es importante. Además, lo recordabais también a través de ese hashtag de la almohadilla La Cafetera PacTalks, lo recordaba también Mamen y muchas otras de vosotras también hablabais de este tema, y es que efectivamente el Sea-Watch del que hablábamos ayer, que es ese barco que rescató a 42 personas y que lleva desde el 12 de junio sin poder desembarcar, ayer conocimos la noticia de que Estrasburgo no obligará a Italia a permitir desembarcar el Sea-Watch. Como sabéis, desde la ONG alemana habían pedido precisamente a Estrasburgo que hiciese algo, ¿no? Que si podía obligar a Italia a que les permitiese desembarcar a esas 42 personas que, insistimos, llevan desde el 12 de junio sin poder desembarcar. De hecho, según las últimas informaciones, la ONG incluso podría ser la primera en enfrentarse a esa multa de hasta 50.000 euros por el nuevo decreto de Salvini, ese nuevo decreto que lo que hacía era precisamente criminalizar a las ONGs que rescaten a personas en el mar. Así que nos encontramos con esta situación precisamente de la que hablaba hace unos días una de las médicos que iban a bordo del Sea-Watch y que insistía en pedir un puerto seguro para desembarcar a estas 42 personas. My name is Verena. I'm a medic on the Sea-Watch 3 and we are in front of Lampedusa right now. We have 43 people on board.
We need a safe harbor for them, and we need to get them the security they all deserve. So please help us to find the safe harbor, and please help us to get these people from our ship now. We are dancing the dark, shy of doors and weighing us down. No silence, not around. Your hand of you is found. Stay with you by my side. All your love just seems so right. And let's get married with lights so bright. Y por aquí ya comentáis también con ese hashtag almohadilla la cafetera Pactox, dice Paco Fernández, difícil de creer la escenificación de ayer, los de Vox no pueden dejar de engañarse así, pactaron mínimo con Partido Popular esta salida que les sitúa como la derechita cobarde incapaz de tensar la cuerda en la Comunidad de Madrid, dice, la entregarán gratis. Bueno, al final es verdad que volvemos a esa política de gestos de la que veníamos precisamente antes de las elecciones y ahora después de las elecciones pues seguimos viendo esa política de gestos y veremos cuándo de verdad habrá una política real. Lo comentabais por aquí también con ese hashtag. Dice también por aquí Chucho, que habla también, está comentando precisamente esas informaciones que llevan en portada los principales periódicos de papel. El País titula Vox da por roto su pacto con el Partido Popular en los ayuntamientos. El partido renuncia a participar en los gobiernos municipales ante el veto de Ciudadanos a que ocupe concejalías, lo que no es nada más y nada menos que incluir presión y también hacerse notar en la actualidad y marcar la agenda no solo mediática sino también la agenda política del Partido Popular y de Ciudadanos para intentar hacer esa escenificación de presión, y lo hacía de esta manera. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha decidido renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad de ningún tipo, en ninguna entidad, en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo. Pues así lo decía Espinosa de los Monteros y efectivamente lo lleva en portada el diario El País, también lo lleva en portada el diario El Mundo, que habla precisamente de este juego de pactos. También el diario La Razón habla de que Moreno descarta que la crisis con Vox se contagie a Andalucía, asegura que el acuerdo firmado con el partido de Abascal es estable, sólido y saludable, y denuncia que el Partido Socialista dejó en herencia 50.000 demandas judiciales contra la Junta. Y también en el diario ABC directamente hablan de órdago en órdago y ponen la imagen de Espinosa de los Monteros diciendo Vox rompe su acuerdo con el Partido Popular y amenaza con impedirle gobernar en la Comunidad de Madrid, y una imagen también de Pedro Sánchez diciendo que Podemos busca a la desesperada un sitio en la Moncloa y no garantiza ahora que apoye la investidura. A las palabras de Vox, de ese portavoz de Vox, también contestaba el propio García Egea del Partido Popular y decía que pedía que se respetase ese margen de 20 días, es decir, pedía calma al partido de extrema derecha. Todo lo que firmamos, sea para guardar discreción o sea para hacerlo público, tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir y se va a llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, hay que respetar los 20 días que aparecen en el punto número 2, que tienen de margen los distintos alcaldes para poner en marcha su gobierno, ¿no? Sin embargo, desde Ciudadanos, ya lo decía Arrimadas, respondían precisamente a ese acuerdo y decían que ese acuerdo era del Partido Popular con Vox. Ellos se desmarcaban de ese acuerdo, decían nosotros no hemos firmado ese documento, y aseguraban que sí que se van a cumplir los acuerdos pactados entre el Partido Popular y Ciudadanos en los distintos ayuntamientos. Nosotros no hemos firmado ese documento, como ustedes conocen, y lo que sí que sabemos y que hemos visto es cómo se ha repartido el Ayuntamiento de Madrid. Lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular. Y esos documentos son acuerdos con el Partido Popular, gobiernos con el Partido Popular, no tripartitos, sino acuerdos con el Partido Popular. Y lo de Madrid es que Vox puede decir misa, nunca mejor dicho, pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. Y las áreas de gobierno son de PP y de Ciudadanos. No hay ningún otro partido allí, por mucho que Vox saque documentos que nosotros no hemos firmado ninguno.
Pues así están las cosas entre PP, Ciudadanos y Vox, y efectivamente el partido de extrema derecha lo que pretende es marcar no solo la agenda mediática, sino también la agenda política a los principales partidos de derechas, porque efectivamente Ciudadanos ya se enmarca precisamente en ese marco ideológico, por mucho que se intente decir que no. Además también escuchábamos arrimadas no solamente sobre el tema de Vox, sino también respondía a las voces de su partido que piden que se deje investir a Pedro Sánchez, que no se obstaculice la investidura de Pedro Sánchez, y lo hacía de esta manera. Lo que ha dicho hoy Igea no es ninguna novedad. El señor Igea y otras 3 personas de la ejecutiva, de una ejecutiva de más de 30 personas, hay 3 y el señor Igea, que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente. Y es respetable. Nosotros ya lo hemos dicho, este partido es un partido abierto, democrático, libre, en el que la gente discrepa, debate y vota. Y se ha votado, y hay 4 personas en la ejecutiva de mi partido, de más de 30, que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente. Pues es muy respetable, pero nosotros no vamos a cambiar, como sí que han hecho esas 4 personas de la ejecutiva, que votaron a favor de mantenernos en el criterio del no al sanchismo y sí a España, y ahora prefieren hacer otra cosa. Por tanto, yo no veo ninguna novedad en las palabras de mi compañero hoy, Paco Igea. Lo que sí que estamos en un partido libre y democrático, que la gente puede discrepar, debatir y votar perfectamente, claro. Pues mientras Ciudadanos se enfrenta a sus divisiones internas, desde los medios, como dice Carmen Quintana, también tenemos una gran responsabilidad, dice Carmen Quintana con el hashtag La Cafetera Pactox. Dice, no podemos permitir que se normalicen los pactos con la extrema derecha o con la ultraderecha. Los medios tienen un papel esencial en esto. Y dice, Vox no es un partido cualquiera, sobre todo porque está teniendo más poder del que incluso le dieron las urnas. Además, también en otro orden de cosas, cabe hablar precisamente de ese intento de investidura que está teniendo Pedro Sánchez. Sobre la investidura de Pedro Sánchez hablaba la propia Carmen Calvo, que pedía a PP y Ciudadanos que no obstaculicen la investidura de Sánchez. Ya se está hablando de esas peticiones de abstención hacia Ciudadanos y hacia el Partido Popular. Lo que no sabemos es si darán sus frutos. Nosotros lo que pedimos es que el trabajo que ya han hecho las urnas sirva para darle gobernabilidad y tranquilidad a España. Y eso pasa porque cada uno asuma sus responsabilidades. El Partido Popular y Ciudadanos no se pueden convertir en un obstáculo para España. Tienen todo el derecho del mundo a estar absolutamente derechizados. Hacia ahí los ha llevado Vox y ellos no han sabido resistir. Pero lo que sí es verdad es que ellos no deben obstaculizar el futuro de este país y las urgencias que este país tiene. Y desde el diario El País, en portada de papel, llevan también sobre esto mismo. Iglesias avisa a Sánchez de que no descarta votar contra su investidura. Pedro Sánchez irá en julio a la investidura, disponga uno de los apoyos necesarios, asegura el diario El País, y Pablo Iglesias no descarta votar en contra. Sobre esto el diario El Mundo dice, Sánchez irá a la investidura en julio y reta a Iglesias a tumbarla. El presidente revela que el líder de Podemos le ha amenazado con dejarle sin apoyo si no hay gobierno de coalición, y también destacan que Iglesias le emplaza a decidir si se aliará con la derecha o con la izquierda, que al final es la decisión que debe tomar efectivamente Pedro Sánchez, si quiere un gobierno sostenido por la izquierda o sostenido por la derecha, si elige el PSOE de izquierdas o el PSOE de derechas. También sobre esto el diario La Razón directamente titula, Sánchez eleva el reto a Iglesias e irá a una investidura kamikaze. El presidente volvió de Granada en el Falcon tras haber inaugurado la línea de alta velocidad. Sobre esto mismo hablaba Alberto Garzón, sobre esa reunión que se iba a producir y que se produjo finalmente entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Se mostraba bastante escéptico, pero insistía en que el acuerdo debe ser un acuerdo de programa, un acuerdo programático en el que se pongan una serie de medidas sobre la mesa que se deben cumplir entre ambas partes. Bueno, nosotros somos escépticos en la medida en la que las anteriores pues tampoco han sido una gran decisión.
pero desde luego estamos convencidos de que al final está quedando claro que por la vía de Ciudadanos no hay posibilidad de constituir un gobierno y por lo tanto el Partido Socialista tiene que llegar a un acuerdo con nosotras, y en ese sentido nosotros queremos avanzar lo antes posible, y Pablo Iglesias pues le ha presentado a Pedro Sánchez pues todas las cuestiones programáticas que para nosotros son centrales, porque queremos alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista que lleve a un gobierno de estabilidad basados en elementos programáticos fundamentales, como derogar la reforma laboral, como intervenir en el mercado del alquiler para bajar los precios abusivos del alquiler o bajar la factura de la luz. Y además ayer también recordabais, algunos de vosotros, compartiéndolo también en Twitter, esas palabras de los sindicatos UGT y comisiones obreras que se mostraban a favor de un gobierno progresista. Esto lo llevan diciendo ya desde hace algunas semanas, lo habíamos recogido aquí ya anteriormente, pero es verdad que a principios de esta semana insistían una vez más en la necesidad de un gobierno progresista, decían, pero sobre todo con medidas encima de la mesa que mejoren la vida de las personas. Lo hacían de la siguiente manera, tanto el dirigente de UGT como el dirigente de comisiones obreras. Nosotros pensamos que en la configuración de ese programa de gobierno, en la configuración de ese gobierno fuerte, estable, la participación de Unidas Podemos es fundamental. España tiene que acometer reformas estructurales que mejoren la vida de las personas, reformas que mejoren su tejido productivo, la inversión en I+D+I, reformas estructurales sobre nuestro modelo fiscal, sobre nuestro modelo de formación permanente, sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones público, y que todo esto requiere, además de un gobierno progresista, como digo, un gobierno estable. Claro, porque luego tenemos, como apunta por aquí Loli Navarro, dice, Pedro Sánchez quiere un cheque en blanco, dice, se le olvida que está en minoría. Efectivamente, no puedes exigir mucho más de lo que puedas exigir, de lo que te puedan haber dado las urnas, ¿no? Y efectivamente lo va a tener bastante difícil y no queda tanto tiempo. Estamos a 26 de junio y si se pretende celebrar la investidura en el mes de julio, tiene que darse prisa en las negociaciones y en esos pactos que puedan darle la investidura. También en otro orden de cosas, el diario El País destaca la mayor cita sobre memoria histórica que reúne en Madrid a 1.500 expertos. El Congreso debatirá cómo superar los conflictos traumáticos. Dice que Madrid es desde ayer la capital de la memoria. Un congreso reúne hasta el viernes en la Universidad Complutense de Madrid a 1.500 expertos de 45 países para confrontar experiencias sobre la gestión de los traumas del pasado de las guerras de los Balcanes, y también llevan la heredera de Disney. Soros y otros 17 ricos quieren pagar más impuestos. Que además de esto también hablábamos aquí a lo largo del programa de estos días, además lo hablábamos también con Pilar de la Peña. Y también en el caso del diario El Mundo destacan una entrevista en RACU a Zapatero, y dice el diario El Mundo, lo interpreta así, dice: Zapatero presiona al Tribunal Supremo en favor de los presos y el separatismo lo celebra. En concreto, lo que ha sido más comentado de esa entrevista en RACU fue que le preguntaron precisamente sobre la posibilidad de indultos a los presos catalanes, y él dijo que estaba a favor de estudiarlos si es que así lo pidiesen, pero también insistió en que él es expresidente y que el presidente es Pedro Sánchez y es el que tiene más información y, por tanto, decía, es el que debe decidir sobre esta materia. ¿Está a favor del indulto usted? Muchas. ¿Se lo piden? Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden, y me permite una cosa que esto es, claro, es la deformación de haber sido presidente y querer, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno siempre tiene más información que nadie. Pero si es que el presidente es el que sabe, el que tiene toda la información. Yo cuando era presidente y oía a la gente decir eso, decía, ya está, aquí esté listo, ¿no? O sea, y no quiero que me digan, ya está, aquí esté listo.
Bueno, pues así hablaba Zapatero de esa posibilidad de indultos, pero insistimos también en esa segunda parte en la que él pues exime de responsabilidades y dice que al final pues efectivamente la responsabilidad recae sobre Pedro Sánchez y que es el que más información tendría. En otro orden de cosas también, el diario El Mundo lleva una imagen de portada bastante dura. Dice: Valeria da nombre a la tragedia de Río Bravo. Valeria, un bebé de 2 años, ahogado junto a su padre cuando su familia trataba de cruzar hacia Estados Unidos, ha puesto cara a la tragedia de los migrantes centroamericanos, recordando, dice, el triste episodio del pequeño Ailán en la costa turca. El presidente mexicano ordenó blindar las fronteras. Dice el diario El Mundo. Lo que es cierto es que efectivamente es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, que ha sido muy comentada también, y al final lo que sí que retrata es que estamos hablando de personas y que mientras Donald Trump está presionando y México intenta llegar a un acuerdo en cuanto a materia migratoria, lo que está en juego son vidas humanas como las de las que estamos hablando hoy. Por eso insistíamos también en la necesidad de incluir en la agenda de temas cuestiones como esta y también como hablábamos precisamente de ese barco del Sea-Watch que sigue sin poder desembarcar a esas 42 personas y que además, pues Italia tampoco estaría obligada a permitirles desembarcar. Y también en el diario El Mundo dicen: los palestinos tachan de soborno los 50.000 millones del plan de paz de Trump. El plan económico de paz de Estados Unidos para Oriente Próximo, presentado ayer, fue rechazado por los palestinos. Y dicen también en el diario El Mundo que el Estado afronta en julio un gasto récord en pensiones. Y para finalizar, en el diario La Razón, destacan también esa parte de Zapatero. Dicen: Zapatero aboga por indultar a los presos del Procés si lo piden. Y dice que Vox también habla de que Vox publica el documento secreto y pone en riesgo el pacto con el Partido Popular. Así que estas son las principales informaciones en portada. Pero también tenemos el análisis de los oyentes. Horacio, oyente de este programa, hacía precisamente una reflexión sobre el poder el poder de las grandes instancias frente al poder de las urnas. Si realmente lo que votamos es lo que realmente se hace efectivo y es lo que realmente gobierna este país. Y lo hacía de esta manera. Hola cafetera, buenos días. Hola Fernando. Hola María. Viendo lo que está pasando en la política y escuchándolo, me acuerdo mucho de Jesús Cintora y su libro Conspiraciones. Es igual, están todos los mismos personajes, los empresarios, Felipe González saliendo, los compañeros de partido, todo el mundo tratando de que Ciudadanos se abstenga. Es lo mismo. No creo que sea el mismo resultado, porque no creo que Albert Rivera tenga el mismo pundonor que tuvo en su momento Pedro Sánchez para renunciar a todo y después tratar de recuperar la Secretaría General. Pero me preocupa el saber o el contactar que el voto nuestro cada vez vale menos, que lo que importa es las opiniones de la gente poderosa económicamente. Y pienso, ¿hasta cuándo se va a votar? ¿Cuándo van a decidir que las votaciones, las elecciones, es un gasto económico inútil y ellos directamente van a elegir a nuestros gobernantes? Buenos días, Resistencia. Un abrazo. Ciudadanos no es más que un invento de gente de derechas para intentar quitarle votos al PSC en Cataluña cuando hizo el pacto del tripartito con Esquerra Republicana y con Iniciativa. Lo que intentaron hacer fue repetir lo mismo en todo el Estado español, y todos los pactos con el Partido Socialista han sido estratégicos para dirigir al Partido Socialista a la derecha. Siempre fueron un partido de derechas avalado por los bancos, protegidos por su prensa y llevados por el poder para ser la sombra del Partido Popular. Esto que ahora se vaya gente es solamente porque acaban de darse cuenta de una cosa que se viene viendo desde hace 11 años. Un abrazo, Resistencia. You have yourself holding your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn. But now you have a long road to take. And while you walk on it,
Pues así escuchábamos a Filosofía Perdida, que hablaba precisamente, bueno, de la evolución de Ciudadanos, si realmente hubo una evolución o no, si siempre fue así, y entonces ahora las personas que se han ido del partido no vieron cómo era. Entonces, bueno, lo cierto es que Ciudadanos tiene un problema, una división interna y un problema también de qué rumbo va a tomar. Y parece que lo tiene bastante claro, insisten en que efectivamente van a seguir con esos pactos con la derecha y esos pactos indirectos con la extrema derecha, así que ellos eligen su rumbo. Veremos cuál es el final, cuál es el destino de Ciudadanos. Pero como decíamos, entre toda la actualidad política también tenemos, como cada miércoles, un espacio de reflexión, y en este caso de reflexión sobre ciencia. Ainhoa Goñi nos trae lo último en ciencia. Nos va a hablar de algo que hablábamos precisamente la semana pasada. Hablábamos de ese caso de contagios por el virus chikungunya. Y es que efectivamente conocemos más informaciones, las pruebas a los 3 turistas islandeses que han dado negativo en el virus. Pero mejor nos lo cuenta ella. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... Bueno, y es miércoles, ya sabéis que los miércoles hacemos un paréntesis en el programa, nos tomamos un respiro de la información política para analizar noticias relacionadas con la ciencia de la mano de Ainhoa Goñi. Muy buenos días, Ainhoa. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, tenía ganas de hablar contigo porque hemos tenido una buena noticia esta semana. Nos alertabas del peligro la semana pasada que se había detectado el contagio de uno de estos virus tropicales a través de mosquitos. Sí. En España parece que finalmente los análisis han dado otra mirada, ¿no? Sí, tenemos ya los resultados del segundo análisis, estamos esperando el tercero. Realmente en el segundo análisis parece ser que se descarta que sea esta enfermedad. Es peculiar, porque es verdad que, bueno, ¿cómo es posible que dé un falso positivo? Bueno, estas cosas ocurren, de hecho no es la primera vez. Eso te iba a preguntar, porque ha habido un cierto debate, había algunos oyentes que nos decían, y realmente que se haya equivocado, porque creo que fue la sanidad, era no sé si de Islandia o de... Era Reykjavik, sí, se hizo allí. A ver, ellos ingresaron en un hospital. Básicamente también, hasta que se produjeron los análisis y empezaron a dar los resultados, primero es que parecía que sí, aunque luego fue que no, realmente mantenía como los síntomas de la enfermedad. Ya hablábamos de el cansancio, el dolor de las extremidades, se había producido en la misma familia, no, descartaron otro tipo de enfermedades. Entonces al final pues todo apuntaba por ahí, y el hospital de Reykjavik además avisó a las autoridades españolas. Este tema se avisó además no solamente al ministerio, se localizó a la Organización Mundial de la Salud y también al organismo europeo encargado de la vigilancia de este tipo de enfermedades tropicales. O sea que se siguieron todos los pasos. Sí, se activaron todos los protocolos y había preocupación por si había llegado el chikungunya a España, pero por suerte después de los análisis han certificado que parece ser por el momento, según los últimos análisis, no ha sido así. En todo caso, lo que sí que es verdad es que la llegada del verano, porque es un peligro real, esto ha destapado muchas alertas, ha desatado muchas alertas porque hay un peligro real, ha ocurrido en otros países, no es nada improbable que ocurra aquí, alertan los expertos. Fernando, en Francia, en Italia, pero desde 2007, ahora nos preocupamos porque es en casa, pero desde 2007 ha habido varios brotes en distintos sitios, bueno, ya te digo, Francia e Italia, que están aquí al lado, y no se descarta que lleguen. Por eso tampoco sorprendió, y de hecho los expertos, una cosa es que ahora los resultados hayan dado negativo, pero los expertos hablaban de que es una enfermedad que era normal que llegase y que llegarán otro tipo de enfermedades conocidas hasta ahora como tropicales, porque el vector, el mosquito tigre, está en España, que es el transmisor de esta enfermedad. Entonces, esta y otras enfermedades llegarán. Bueno, mientras que sean como esta,
pues que no son tan peligrosas, pues bueno, pues habrá que trabajar con ellas igual que están en otros países. Es cuestión de tiempo, pero lo cierto es que en esta ocasión hemos pasado con los pelos por la gatera. Oye, hay otra cosa, Ainhoa, que te quería preguntar, porque en todo caso llega el verano y a partir de esto hay un montón de nuevos peligros que acechan a las personas y que están alertando los expertos, ¿no? Las medusas, por ejemplo, otros bichos de verano que aparecen, ¿no? Sí, o las falsas medusas, porque es verdad que medusas hay un montón, llegan todos los veranos y además ya sabemos que cuando hay falta de lluvias, como el agua dulce que cae en el mar les hace de barrera, pues llegan más. Y es verdad que en otros momentos, cuando con el calorcito empezamos a entrar antes al agua, pues como que las vemos más que otros veranos. Es verdad que este año ha habido una plaga ya que ha llamado bastante la atención, que eran una especie de criaturas transparentes que todos pensaban que eran medusas y la gente se preocupó mucho. Pero bueno, son unos seres invertebrados parecidos a las medusas, transparentes, pues del tamaño de un palmo más o menos. Se llaman salpas, son bastante conocidos, aunque la verdad es que normalmente llegan en otros momentos cuando la gente no es temporada de baño, digamos, y por eso se nos habían pasado desapercibidas. Estas no hacen daño, incluso cuando se llegan a unir y forman auténticas cadenas, son muy escandalosas, son muy visuales, pero no es ningún tipo de peligro. Las otras, las que sí que son peligrosas, las consideramos medusas, aunque no lo sean, porque es una especie de colonia de otros organismos, es la carabela portuguesa. Es cada vez más conocida en nuestras aguas. Antes era extraño verla y ya no lo es tanto. Y el problema es muy conocida porque además sabes que tiene una especie de vela, es azulada, morada, y es lo que es preocupante, bueno, porque es verdad que es bastante venenosa, hace mucho daño, aunque ya te digo, salvo casos excepcionales de personas con problemas, con algún tipo de enfermedad, no son mortales, pero es verdad que sí que son bastante dañinas. Y además es que aunque no la veas, muchas veces hay que tener cuidado y es alerta a navegantes, porque aunque muchas veces se dice, oye, si se dice, oye, hay alguna calavera por aquí, se la ha visto por aquí a la portuguesa, hay que tener mucho cuidado porque tienen tentáculos que pueden llegar, en casos extremos, a medir hasta 50 metros. Entonces, aunque la veas lejos, muchas veces por debajo del agua se esconde el peligro y hay que alejarse. Y si te parece, Fernando, vamos a dar unas recomendaciones porque todo el mundo ha visto Friends y se cree que la orina funciona. Vamos a quitar esa fake news, ese mito. No funciona para la carabela portuguesa, por supuesto que no. Wow. Para otras incluso sí, pero para esta no. Eso sí, muy importante. Lo primero que hacemos además es echar agua fría porque te da una sensación de quemadura tremenda, porque es verdad que da como auténticos latigazos y da una sensación de calor inmediato por el dolor, evidentemente. Nunca hay que echar agua fría porque el agua fría hace que el veneno circule más rápidamente por el organismo, entonces hay que limpiar siempre con agua salada y antes incluso de eso, lo primero, protegerse las manos con una bolsa o con cualquier cosa y retirar los tentáculos para que dejen de expulsar veneno al cuerpo. Eso lo primero y evidentemente si hay cualquier servicio de socorro, tirar para allá, ya digo, no es... Siempre te puedes acercar a la caseta de Cruz Roja, ya contaré un día. Mi amigo Miguel pisó un erizo, fue grotesco, la verdad, porque tuvimos que acompañarle y, en fin, fue una situación bastante deplorable, bastante lamentable. Pero bueno, oye, las recomendaciones... El erizo del mar ¿sabes de todo? No, oye, ¿sabes de todo? Que sabes de todo, sabes de ciencia, sabes de primeros auxilios, vales para un roto y para un descosido, eres un potosí. Oye, y además te digo más, en plan venganza... me he comido medusas, ¿eh? ¿Las medusas se comen? ¿No es verdad? Sí, es verdad que hay que dejarlas bastante así como en salmuera, pero yo he tomado medusa con soja, con salsa de soja, además hace ya años. ¿Pero esto es plato tradicional japonés o esto es una invención moderna? No es que sea tradicional, pero sí que lo he comido en un restaurante japonés. Yeah. Y se come, pues igual que se come el erizo, por ejemplo, pues eso, se come la medusa. Es verdad que sabe como un poco, yo siempre digo, es como una sepia un poquito más dura, pero bueno, ya sabes que igual que insectos, a mí me gusta probar cualquier tipo de cosa. Bueno, pues estamos esperando, dado que la última vez nos trajiste insectos para degustar, estamos esperando que nos traigas un confitado de medusa.
¿Me vas a poner la misma cara rarita y la misma cara de miedo? Yo soy muy de miedos la primera vez, pero luego me lancé bien a comer los gusanos esos que trajiste, o sea que no te crezcas, no te La dispares. última vez hicimos, no hicimos vídeo, pero esta prometo un vídeo, bueno, un 3D Vale, casi, bueno. ningún problema. Te esperamos en el medusa? estudio con las medusas entre manos. No sabes Ainhoa Goñi. lo bien que siento además que una cervecita a la hora del almuerzo. Venga, gracias Ainhoa, un beso. Un abrazo. Al final de este discurso, puede que algunos acusen a este periodista de morder la mano que le da de comer. Y puede que reprochen a la asociación de haber dado acogida a ideas subversivas e incluso peligrosas. Y sin embargo, el sofisticado entramado de emisoras, agencias de publicidad y patrocinadores permanecerá impasible. Es mi voluntad y mi deber hablar con franqueza a los que integráis este sistema sobre lo que ocurre en la radio y la televisión. Y si lo que voy a decir trae consecuencias, yo soy el único responsable de esta opinión. Pasaremos a la historia por nuestros actos. Si dentro de 50 o 100 años aún quedan historiadores y se han conservado kinescopios de lo emitido en una semana por las 3 cadenas, encontrarán registradas en blanco y negro o en color pruebas de nuestra decadencia, nuestro escapismo y nuestro aislamiento de las realidades del mundo en que vivimos. Somos una sociedad opulenta, acomodada y autocomplaciente. Adolecemos de una alergia innata a la información que nos perturba. Los medios son un reflejo de esta situación. Como no dejemos de considerarlos un negocio y no reconozcamos que la televisión está enfocada básicamente a distraernos, engañarnos, entretenernos y aislarnos, la televisión y los que la financian, los que la ven y los que la producen, podrían percatarse del error demasiado tarde. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again. Sí, escuchábamos ese pequeño fragmento de la película Buenas noches, buena suerte, que hacía esa reflexión sobre el periodismo, sobre la opinión pública, sobre las responsabilidades tanto de la opinión pública como también las responsabilidades de los medios en el funcionamiento de la sociedad y en el futuro de la sociedad. Dicho esto, vamos a analizar también algunas informaciones que destacan los digitales. En el diario.es llevan en portada que el desacuerdo entre Sánchez e Iglesias sobre el gobierno apunta a una primera investidura fallida. Dicen que Iglesias rechaza ese gobierno de cooperación sin puestos en el Consejo de Ministros y reitera a Sánchez que su apuesta es una coalición. El presidente en funciones plantea crear una comisión de seguimiento del pacto de gobernabilidad como garantía del cumplimiento del acuerdo y también destacan que Unidas Podemos pide a Sánchez que decida ya entre la izquierda y la derecha y el PSOE sostiene que solo ha buscado la abstención de PP y Ciudadanos. También, en otro orden de cosas, destacan que solo la inmigración tira del padrón en España. Este es el titular que elige también el diario.es para hablar de este tema, del tema de la población. El país se sitúa en casi 47 millones de habitantes gracias al efecto positivo sobre la población de la inmigración, al tiempo que la natalidad se desploma según los últimos datos del INE. Y también dicen que el saldo migratorio, tiene mucho mayor impacto sobre la población que el vegetativo, la diferencia entre nacidos y fallecidos, y que en España hay 6,5 millones de nacidos en el extranjero. El colectivo de venezolanos en España subió en 2018 un 47% y es la nacionalidad que más crece y efectivamente estas son las informaciones, los datos que han recabado en el diario.es para titular solo la inmigración tira del padrón en España. Y sobre la crisis climática dicen castiga a España con olas de calor que llegan cada vez más pronto. La primera ola que llega en 2019 es calificada como especialmente adversa
por la AMT, entre otros parámetros por producirse antes del 1 de julio. Solo el 15% de todos los picos registrados han arrancado en junio y la mayoría en los últimos años. 7 de los 9 desde 1975 se dieron a partir de 2001. Habla también de que los años más cálidos en España se suceden. 2011, 2012, 2015 y 2017 han batido el récord. Y los veranos ya duran 5 semanas más que incluso en 1980. También en Público.es, si nos vamos hasta la portada de Público.es, destacan que el nuevo Ayuntamiento de Madrid tumba en solo 10 días 8 medidas del legado de Manuela Carmena. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís se afanan en cumplir la que fue su primera promesa: acabar con la herencia de su antecesora. De momento no ha adoptado ninguna decisión en positivo. Y también sobre las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez destacan que Iglesias pone sobre la mesa por primera vez el no a la investidura de Pedro Sánchez. Dicen que el líder de Podemos avisa de que si no hay acuerdo llevará esa propuesta a los inscritos y el presidente le contesta que con su apoyo o sin él irá a la investidura en el mes de julio. Y en otro orden de cosas, Público.es destaca la información de que Patrimonio Nacional gastará 114.000 euros en flores cortadas para la decoración de la Casa Real. El presupuesto se destinará a la ornamentación de las salas de los Palacios Reales de Madrid y el Pardo durante actos oficiales como visitas de Estado, pascuas militares o recepciones del Cuerpo Oficial de Diplomáticos. Dice que la partida, que podría rebajar después de la adjudicación del contrato, cubriría el coste de más de 10.000 flores de 66 especies diferentes. En conclusión, gastarán 114.000 euros en flores cortadas para decorar la Casa Real. Y si nos vamos hasta la portada de Infolibre, destacan que Sánchez insiste en intentar la investidura pese al bloqueo total en la negociación con Iglesias. Dicen que la reunión que mantuvieron este martes los líderes de PSOE y Podemos terminó sin avances. Iglesias sigue apostando por una coalición que Sánchez rechaza. Y si nos vamos hasta la Comunidad de Madrid, Infolibre destaca que el gobierno de Aguirre dio contratos por cerca de 1 millón de euros al grupo empresarial de los padres de Díaz Ayuso, la candidata y seguramente la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Los contratos se adjudicaron, dicen, entre 2008 y 2011 a las empresas de los padres de Ayuso. Dice que en aquella época dicho departamento estuvo dirigido primero por Juan José Güemes y luego por Javier Fernández Laschetti. Y dice que ambas compañías también lograron adjudicaciones en otras 7 comunidades autónomas, los más relevantes en Andalucía, por un importe total de más de 757.000 euros. Y también dicen que el Consejo de Europa saca a España de la lista de países que incumplen sus recomendaciones contra la corrupción. Dicen que la institución constata avances respecto a 2018, cuando España aún eludía la aplicación de la mitad de las medidas para jueces y parlamentarios, y dice que los 49 miembros del Consejo solo pusieron en práctica el año pasado el 22,6% de los mecanismos reclamados por el Grupo de Estados contra la corrupción para los jueces. Pero bueno, en el caso de España, el Consejo de Europa saca a España de la lista de países que incumplen esas recomendaciones contra la corrupción. Así que una buena noticia para España. La manera de luchar contra todo eso es muy fácil. Es consumir menos. Es la única manera de joderlos, es no comprar. Porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte y hay un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado, ¿no? Porque la solución es esa, parar de comprar. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. My name is Verena. I'm a medic on the Seaward 3 and we are in front of Lampedusa right now. We have 43 people on board. We need a safe harbor for them and we need to get them the security they all deserve. So please help us to find the safe harbor and please help us to get these people from our ship now. Pues así escuchábamos a Virina, que lo escuchábamos también al principio del programa, esa médico a bordo del Sea-Watch pidiendo ese puerto seguro. Seguimos insistiendo en esa información. Y sobre eso relacionado nos enviabais el informe de Caminando Fronteras, esa ONG en la que se encuentra también Elena Maleno, que es esa persona que sigue alertando día tras día de las personas que se juegan la vida día tras día para intentar llegar a nuestras costas en busca de una vida digna. Presentaron un informe desde la ONG Caminando Fronteras y que además ha sido recogido por bastantes medios de comunicación y efectivamente nos encontramos con cifras tan alarmantes como que solo se han recuperado los cuerpos de un 25% de las 1.020 personas fallecidas en la frontera española, según Caminando Fronteras. Dicen que al menos 1.020 personas han muerto o desaparecido en su intento de llegar a España de forma irregular durante todo el 2018 y el primer cuatrimestre de 2019. Los cuerpos de la gran mayoría de víctimas, 816, no han sido localizados. 816 personas. La ONG denuncia las deficiencias detectadas en los servicios de rescate de España, Marruecos y Argelia cuando las vidas en peligro pertenecen a personas migrantes. Y es que efectivamente nos encontramos con esa cifra, que solo se han recuperado los cuerpos de un 25% de las 1.020 personas fallecidas en la frontera española. Y en otro orden de cosas también nos pedíais destacar una información, en este caso, de Reino Unido, y además la compartíamos a lo largo del día de ayer. Y es que el Reino Unido prohíbe los estereotipos de género en la publicidad. Dicen que la raíz viene de un informe sobre cómo la retórica y las imágenes que estereotipan géneros pueden provocar desigualdad de género en los aspectos tanto públicos como privados de la vida de las personas. Estereotipos como hombres que no saben cambiar pañales o mujeres que no saben aparcar estarán prohibidos de ahora en adelante en la publicidad británica. Ese informe del que hablamos surgió al poco tiempo de que
que hubiera algunos anuncios británicos bastante alarmantes, como el de Protein Wall, una bebida para bajar de peso, en el que al lado de una modelo que vestía un bikini estaba la pregunta de ¿tu cuerpo está listo para la playa? Además, a raíz de ese anuncio también hubo una petición en Change.org con más de 70.000 firmas para exigir que se retiraran esos carteles. Con esta medida, Reino Unido se une a las de otros países como Bélgica, Francia, Finlandia, Grecia o incluso también España. De hecho, en este artículo del New York Times destacan que Noruega ha tenido una ley que prohíbe el sexismo en anuncios desde 1978 y también destacan la ley española, dicen, de 2004 en contra de la violencia de género, que prohíbe que los anuncios publicitarios muestren imágenes degradantes del cuerpo femenino, y los códigos austríacos consideran que las caracterizaciones que reducen a las personas a su sexualidad son discriminatorias. Así que esto podría abrir un debate no menos importante que otras cuestiones, y es la desigualdad de género que resulta de esos estereotipos de género que nos encontramos día sí y día también en la publicidad, sobre todo estereotipando y discriminando sobre todo a la mujer, que sigue teniendo todo ese tipo de presiones sobre un cuerpo perfecto que no existe. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta, y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M, siempre les digo, reeducaros, y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Y ya que recogemos esa crestomatía de San Pedro, hablando de educados, de la educación, de lo necesario que es la educación para tener esa libertad de pensamiento. Estaba viendo por aquí que nos hacíais llegar, además, a través del hashtag #LaCafeteraPacTalks, Almadía la Cafetera Pactalks, nos hacíais llegar varias personas esta información que tiene que ver con educación precisamente y también con Portugal. Una información que ha recogido Público.es, que dice: actualmente Portugal invierte más de un 5% de su Producto Interior Bruto en educación. Dice, siendo este dato superior a la media europea y española, que tan solo gasta un 4,22%. Explican que efectivamente el ministro de Educación de Portugal, que lleva en el cargo 4 años, aseguró en una entrevista en El Intermedio que entre 2011 y 2015 la educación en Portugal dejó de recibir en su presupuesto más de 1.000 millones de euros, lo que hizo que su calidad afectara a los más jóvenes. Dice que en 1974 un 45% de habitantes eran analfabetos, lo que suponía casi 1 de cada 2 portugueses, criticaba el ministro, y actualmente Portugal invierte más de un 5% de su Producto Interior Bruto en educación, como decíamos, siendo este dato superior a la media europea y española. Él decía que es necesario dinero y hay que inyectar dinero en la educación. Además decía que los colegios concertados deben existir donde no haya escuela pública. En el caso contrario, no. Y también destacan en esta información de Público.es que decía el ministro, todos pensamos muy analógicamente y tenemos una nueva generación que ya piensa en lo digital, y hablaba precisamente de los retos que tiene la educación con las nuevas generaciones, que en muchas cosas nos llevan por delante.
it's time to fight against your day. You just feeling like you should be someone else. Holding on, keep it all to yourself. Waiting to just burst into flames now. Oh, I'm feeling lonely, I can be the only. It's all the count of growing up. Oh baby, following the rhythm, I can see it clearer. It can just keep on. Y toca despedirse como cada día, pero mañana seguimos aquí en la cafetera informando, reuniéndonos a través de Twitter, también de Spreaker. Como sabéis, también se puede escuchar el programa después en diferido a través de muchísimas plataformas, entre ellas también estamos en Spotify, en YouTube, estamos en todos lados. Así que nada, quería daros las gracias a aquellas personas que estáis en directo, pero también pues a aquellas personas que escuchéis el programa en la retaguardia, que lo escuchéis de vuelta del trabajo, que lo escuchéis antes de acostaros. Muchísimas gracias por seguir ahí un día más. Recordaros también que la película de este viernes es In Time, así que pedimos que la veáis y bueno, si la habéis visto ya podéis también enviar la nota de audio al WhatsApp del programa sobre vuestro análisis, sobre las reflexiones que os ha generado ver esa película al 627-002-002 627-002-002. Así que esperamos allí vuestras notas de audio y seguimos mañana aquí en la cafetera. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Throw away my fears. Whoa, I'm starting right now. I'm starting right now. I'm starting right now. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I'm starting